Primero era que la conexión era muy mala. Lo mismo le cortaban la conexión a Luis que me la cortaban a mí. Yo me escondía atrás de una mata en el parque de Palatino porque no tenía manera de tener internet. Había veces que le tumbaban la wifi al parque de Palatino. En cada una de las detenciones a mí me quitaban el teléfono. Luis Manuel me llama y me dice, hackearon mi teléfono o el tuyo. Y fueron esas fotos desnudo de Luis Manuel que circularon en las redes. Lo que pasó con las mías es que las imprimieron y se las tiraron a mi abuela por debajo de la puerta. Este sobre amarillo, si a mi abuela le da un infarto, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Es acaso mi abuela también disidente? Mi nombre es Claudia Henry Hidalgo, soy curadora de arte y una de las miembros fundadoras del Movimiento San Isidro. Yo sentí de alguna manera una implicación fuerte dentro del activismo en Cuba en abril del 2019. Yo dirigía en esos momentos Factoría Habana, una galería de arte contemporáneo en La Habana que forma parte de la oficina del historiador, y por ese tiempo yo me había vinculado al Movimiento San Isidro, había colaborado con Luis Manuel Otero Alcántara en diferentes obras, pero cuando comienza la Bienal de La Habana, esa bienal, a Luis Manuel se lo habían llevado unos días antes preso. Y yo recuerdo que en el día de la inauguración de la Bienal yo estaba en Factoría, Luis seguía preso. Yo escribí un mensaje en Facebook, puse algo muy sencillo como parece mentira que comience la Bienal de La Habana y hay artistas presos, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara o algo así. Y a raíz de eso, bueno, ya sí comenzó como una presión sobre mí en mi centro de trabajo. Lo primero que sucedió es que fueron a hablar con Concha Fontenla, que es la persona que dirige completamente Factoría Habana. Comenzó la presión por parte de la Oficina de Patrimonio también conmigo para que valorara las opciones que yo tenía, o sea, cuál era mi comportamiento, porque yo debía asumir en las redes y a nivel público una postura consecuente con mi puesto de trabajo. Y ahí ya empezaron las diferencias entre, a partir de toda esa presión, ¿no? Mi descontento también, el sentirme presionada, manipulada. Mi primer trabajo fue en la oficina del historiador y después en Factoría Habana, o sea, yo no había trabajado nunca en otra cosa. Y sí sentía como ese miedo de que me expulsaran, pero también era como el estar vinculada al Movimiento San Isidro de alguna manera me hacía encontrar como un espacio donde realmente era consecuente con lo que yo pensaba, con lo que de alguna manera siempre había estado articulando dentro de mi mismo puesto de trabajo, aún sin conocer el Movimiento San Isidro. Yo recuerdo cuando el decreto 349, que muchos nos implicamos, no con la misma fuerza quizás de Yanelis Núñez, del propio Luis Manuel, de Amaury, Iris, Yacer, Sandor, pero sí de alguna manera uno estaba pendiente, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo. Sí yo firmé, por ejemplo, documentos en contra del 349, o sea, había como una relación alrededor de todo eso. También tuve presión por parte de la seguridad del Estado con mi familia. Yo vivía sola con mi abuela y ellos visitaron a mi abuela, nosotros vivíamos alquiladas, visitaron también a la dueña del alquiler. En cada una de las detenciones a mí me quitaban el teléfono. De hecho, a mí hasta me rompieron el teléfono. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo. Me lo arrebataron, no estaba haciendo nada, solamente estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Otero Alcántara. Hubo como 3 ocasiones en que formateaban el teléfono. De abril, mayo del 2020 creo que fue. Luis Manuel me llama súper tarde en la noche y me dice, hackearon mi teléfono o el tuyo. Conéctate para que sepas. Y fueron esas fotos desnudo de Luis Manuel que circularon en las redes que hicieron públicas. Esas fotos pertenecían a un chat privado que teníamos nosotros en 2019 cuando Luis Manuel viajó a Argentina. Lo que pasó con las mías es que las imprimieron y se las tiraron a mi abuela por debajo de la puerta. Bueno, que mi abuela estaba sentada y yo estaba en el cuarto y me dijo, Claudia, ven a ver esto. Y bueno, estaban todas mis fotos, ¿sabes? Fotos íntimas mías, desnuda, en fin, imagínate, era la relación con mi pareja, teníamos cibersexo o lo que fuera y todo eso lo habían impreso y se lo habían tirado a mi abuela. Entonces fue un momento súper fuerte porque al final tú sabes que tu intimidad de alguna manera sigue en manos de ellos. O sea, mañana perfectamente pueden salir en las redes todas las fotos desnudas mías o Dios sabe cuántas cosas, ¿entiendes?
igual que salieron las de Luis Manuel. Y fue un momento muy fuerte, también muy incómodo para mi abuela, que no entendía aquello y por supuesto tenía ese temor. A mi abuela básicamente lo que le decían era que si yo seguía mezclándome con el tipo de personas marginales, problemáticas que yo me estaba involucrando, eso traería consecuencias negativas a mí, a mi carrera, a mi seguridad. Podía ir presa, es un argumento que utilizaban mucho. O sea, estamos hablando que desde el primer momento que yo me vinculé a Luis Manuel, ni siquiera conocía el movimiento San Isidro y ya yo sentía que me estaban vigilando. O sea, yo sentía un control a través de las redes, empezó la paranoia de que todo el tiempo te están escuchando. Eso era algo que se mantenía todo el tiempo. El primer corte de internet que tuve, recuerdo que estaba trabajando con Luis en una obra que pensaba hacer como gesto independiente de la Bienal, pero sí dentro del margen de la Bienal, que es de hecho por lo que lo detienen, que consistía en una serie que se llama Se Usa, que era la carrera de Daniel Llorente por la que lo detuvieron, y había una pasarela que tomaba como motivos para hacer los diferentes diseños, la bandera americana, pero también los diseños de Coco Chanel de cuando se presentó en La Habana. Entonces estaba trabajando con él en hacer todos los diseños, en confeccionarlos, en prepararlos, y nos cortaron el internet. O sea, fue la primera vez que sí me quedé sin internet, empecé a tener problemas con los datos, porque hay varios momentos y diferentes niveles que tú vas sintiendo el control. Primero era que la conexión era muy mala. Lo mismo le cortaban la conexión a Luis que me la cortaban a mí. Ellos lo que hacen es que te bloquean el email del teléfono, puede ser temporal, o puede ser que la línea no tenga solución. De hecho, llegué a tener, antes de salir de Cuba, 4 líneas. La primera, como nosotros decíamos que era la que estaba totalmente cogida, ¿sabes? Que esa sí era la línea, estaba mi nombre, ya esa era por gusto. Tenía otra que me saqué después con mi nombre. De hecho, hay una anécdota súper graciosa cuando me fui a sacar esa línea, porque yo no quería sacarla a mi nombre, y fui a Texas, y cuando llego a Texas, le digo a alguien de la cola que por favor me compre una línea. Esa persona me compró la línea y yo me fui. Cuando salí, al poco rato me llamó esa persona que iba a cancelarme la línea, que ellos no querían meterse en problemas. Cuando yo regreso para ver qué era lo que estaba pasando, el señor estaba junto con un agente, con ese coronel de la seguridad del Estado. 40 CUC costaban las líneas, y cuando la ibas a renovar, porque te la cancelaban, por ejemplo, ya yo perdí la cuenta de cuántas veces yo fui a Texas a que me volvieran a la línea. Eso es un primer momento antes de que te bloqueen el email, ¿no? Porque a veces te la quitan y te la vuelven a poner. Pero por ejemplo, yo iba a Texas ya cuando yo sabía que no me la iban a poner, tenía que pagar 3 pesos, y entonces 3 CUC en ese momento. 3 CUC, y ellos te vuelven a dar un PIN nuevo. Por ejemplo, tú dices, no, ¿qué le pasó a tu línea? Y por supuesto yo decía, me bloquearon la línea, son unos descarados, ¿hasta cuándo va a hacer esto? ¿Sabes? Pero ellos no entienden nada de Texas, dicen, no, nosotros no sabemos nada de eso, y te devuelven la línea con un PIN nuevo. Pasa cualquier otra cosa y te vuelven a bloquear la línea y tú tienes que ir de nuevo a Texas a hacer el mismo procedimiento. Pero ya cuando te bloquean el email del teléfono, ya ahí sí Texas no puede hacer nada. La línea no funciona y el teléfono tampoco. O sea, tú puedes poner otra línea en tu teléfono, que el teléfono no funciona, no coge internet, no recibe llamadas, no hace nada, a no ser en un parque wifi. Por ejemplo, cuando Luis Manuel estuvo preso en el Calixto García, yo me pasé todo el Calixto García de Luis Manuel, todo ese proceso en un parque wifi, y yo me escondía atrás de una mata en el parque de Palatino para poder estar conectada en las redes. Había veces que le tumbaban la wifi al parque de Palatino. El pueblo cubano yo creo que no había despertado, en parte porque no tiene referentes, no hay referentes de un estallido social a esa magnitud, ni tampoco de entender qué cosa puede ser un opositor más allá de toda la construcción que genera el propio gobierno sobre lo que puede ser un opositor. Todo eso se vino abajo a partir del acceso a la información. ¿Por qué? Porque hay puntos de comparación, porque la gente ya podía ir más allá de la información que te daban a través de la televisión nacional, que todos sabemos que es un gran teatro y que la mayoría, o por no decir todo lo que dicen, es mentira. El internet posibilitó ya con la campaña contra el 349 y demás que se viralizaran y se conocieran muchas de las acciones que se estaban haciendo en contra de un decreto específico, como pudo ser el decreto 349 que censuraba el arte, pero también en algo que iba más allá. Y también de alguna manera se entendió que había pequeñas batallas que sí se podían ganar, como se ganó la campaña contra el 349, como se hizo viral el video de Yaneli
embarrada de excremento en las redes, ¿no? Y todo lo que eso significaba. O sea, muchísima gente empezó a darse cuenta de que no estaban solos, y creo que ese aislamiento es una de las estrategias que más ha usado el gobierno para evitar un estallido como el que sucedió. Otro momento importante y que creo que también se logró gracias a las redes fue cuando la campaña que se hizo para liberar a Luis Manuel cuando estuvo preso en Valle Grande. Yo sentí cómo los intelectuales se unían al movimiento San Isidro, pero también al barrio, o sea, al vecino de al lado que iba y preguntaba cómo estaba Luis Manuel, pero también que eso que se estaba formando dentro de Cuba, esa conexión entre tanta gente, se expandiera y trascendiera lo que es Cuba. Y eso se logró gracias a las redes. Lo que pasó con los acuartelados de San Isidro y la magnitud que eso alcanzó también viene de todas las directas que se hacían, de transmitir en vivo, de la prensa independiente, que creo que también ha jugado un papel súper importante a la hora de dar la información, de comunicarla. Eso no se hubiera logrado de otra manera.